Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos en un momento que fue, crucial en la vida de San Francisco de Asís, su encuentro y su servicio a los leprosos. Un momento clave, sin duda. Exacto. Y para entenderlo un poco mejor, vamos a revisar juntos algunos fragmentos de un material de formación, uno de la Juventud Franciscana, de la Jufra. Un material interesante porque está pensado para guiar, ¿no? Un camino espiritual. Justamente, no es tanto una biografía histórica, sino más bien eso, una guía. Y nuestra idea hoy es ver cómo esa experiencia, que el mismo Francisco cuenta que al principio le resultaba horrible, cómo se convirtió en algo que lo cambió por completo. Una transformación radical. Sí, y queremos ver qué ideas saca este documento de ahí. La conversión, la fraternidad, el servicio así desinteresado, la humildad. Todo visto desde esta perspectiva franciscana para los jóvenes de hoy. Suena muy bien. Bueno, todo empieza con algo muy fuerte que Francisco confiesa en su testamento. Él mismo dice que le era sumamente amargo ver a los leprosos. Sentía un rechazo profundo. Sí, una repulsión casi física, ¿verdad? Totalmente. Pero algo pasó que dio vuelta a todo. Es un punto de partida, bastante crudo. Muy crudo y muy humano. Y el texto de la Jufra, fíjate, no lo romantiza para nada. Reconoce esa reacción, ese miedo, ese rechazo inicial. Claro. Y lo interesante es cómo lo interpreta el documento. No solo como algo natural, humano, sino quizás como una señal de esa tendencia que tenemos a cerrarnos, ¿no? A protegernos. Que, desde una mirada espiritual, se puede ligar al pecado, a nuestra limitación. O sea, no nos presentan a un Francisco ya santo, impávido desde el minuto 1, sino a alguien con una lucha interna muy real. Exactamente. ¿Y cómo se da el cambio? ¿Qué dice este material? La clave, según esta lectura que hace el texto, está en la intervención de Dios. Se subraya mucho que fue Dios, la gracia, lo que lo impulsó a ir hacia ellos. Ajá. No fue una decisión tipo, voy a ser bueno y ya. Hubo algo más, un impulso interior, digamos, que lo movió a actuar a pesar de su propia resistencia. Y el acto en sí, el acercarse, el hacer misericordia, como dice Francisco, eso fue el catalizador. O sea que no esperó a sentir las ganas de ayudar o a que se le pasara esa repulsión interna. La acción vino primero. Justamente. Y eso tiene una consecuencia increíble que el texto destaca muchísimo. ¿Cuál? Que el resultado de ese acto de misericordia, hecho casi en contra de sus propios sentimientos iniciales, no fue solo que se le fue el miedo, fue que sintió una dulzura en el alma y en el cuerpo, una paz, una alegría que él no conocía. ¡Wow! Y es fundamental lo que apunta el documento. Esta transformación interna no dependió de cómo reaccionaron los leprosos. Ah, mira. No importó si le agradecieron, si lo miraron bien o mal. El cambio profundo ocurrió en él. Fue fruto de haberse ofrecido así, con misericordia. ¡Qué potente eso! La recompensa no vino de afuera, sino de la acción misma, hecha por amor, por responder a ese impulso. Exacto. Para la Jufra, este es un ejemplo clarísimo de lo que llaman experiencia de conversión. ¿Conversión en qué sentido? No solo de cambiar de opinión o de portarse distinto. Es una transformación que te agarra entero. El corazón, la forma de ver el mundo, y que se nota en acciones concretas. Simboliza ese paso clave, de estar encerrado en el miedo, en la autoprotección, a abrirse al otro. Incluso y sobre todo cuando ese otro te resulta incómodo o difícil. Amargo, como decía Francisco. Y el texto lo trae al presente, ¿verdad? Menciona a los leprosos contemporáneos. Sí, claro. Invita a pensar quiénes son hoy esas personas que nos generan rechazo, incomodidad, o que simplemente están al margen, olvidadas. ¿Como quiénes, por ejemplo? Pueden ser muchos. Gente en situación de calle, migrantes, enfermos, o gente que piensa muy distinto a nosotros, ¿no? O hasta compañeros de estudio, de trabajo, con los que nos cuesta conectar. La propuesta del documento es esa, mirar más allá de esa primera impresión, de esa amargura, y animarse a ofrecer cercanía, cuidado, una mirada compasiva, superando nuestros propios miedos y prejuicios. Entiendo. O sea que este encuentro no solo fue una conversión para él, sino que le abrió como una nueva forma de ver las relaciones. El texto dice que ahí descubrió la esencia de la fraternidad. Así es, le reveló algo básico, que ser hermano de alguien no depende de si te cae bien, de si tienen los mismos gustos. No pasa por la simpatía, digamos. Para nada.
La fraternidad como la entiende esta visión franciscana que presenta el texto no se basa en la afinidad natural, se aprende, se construye. Y se construye justamente en el servicio, especialmente a los más necesitados, a esos que a primera vista aparecen menos hermanos. ¿Y qué se necesita para construirla? ¿Qué dice el documento? Requiere sobre todo humildad y paciencia. Humildad para acercarte sin sentirte superior, ¿no? Y paciencia para acompañar las dificultades del otro, y las tuyas propias, tus resistencias. Y el texto insiste mucho en que necesitamos ayuda del Espíritu Santo, de la gracia. Claro. ¿Recuerda cómo esta gracia transformó la amargura de Francisco hasta que pudo saludar a cualquiera, incluso a un leproso, diciéndole de corazón, paz y bien, hermano? Esa transformación de cómo ves al otro es clave. El documento también parece recalcar que esta fraternidad no es solo un sentimiento lindo, sino una actitud que tiene que verse en acciones concretas. Totalmente. No es una idea en el aire, es una actitud interna. O sea, ver de verdad al otro como hermano, igual en dignidad, más allá de cómo esté o cómo se vea, que necesariamente lleva a gestos concretos. ¿Cómo cuáles? Bueno, implica actuar con generosidad sin esperar nada a cambio, sin andar calculando beneficios. Y permitir que la gracia, esa ayuda divina, vaya puliendo nuestros prejuicios. Para la Jufra, esto se traduce en cosas muy prácticas del día a día. Ayudar a alguien que lo necesita en la comunidad sin publicarlo. Esforzarse por aceptar y acompañar a compañeros que son distintos o con los que te cuesta relacionarte. Entiendo. Ujú. Colaborar en tareas simples que no se ven mucho dentro del grupo. O dedicar tiempo a escuchar de verdad a alguien que lo necesita. Lo interesante es esa radicalidad, ¿no? Que la fraternidad se extiende hasta a quien te rechaza o te cuesta. No se queda en el círculo de amigos nomás. Ese es el corazón del asunto. Esta fraternidad que describe el texto quiere ser universal, como el amor de Dios que no excluye a nadie. Es una decisión del corazón, un compromiso activo de tratar a todos con esa misericordia, superando esa tendencia natural que tenemos a preferir a unos y rechazar a otros. Requiere apertura, entonces. Mucha apertura. Y disposición a dejarte cuestionar por el otro, a aprender de él, a verlo no como un problema o una carga, sino como un hermano, como un regalo. Y esto se conecta con otro punto fuerte del texto, el servicio desinteresado de Francisco. No buscaba nada para él. Nada de nada. Ni que lo reconocieran ni que le agradecieran. Ni siquiera buscaba sentirse bien consigo mismo como fin principal. El documento lo deja claro. Su motor era el amor a Cristo, y ver a Cristo en los hermanos que sufrían. Esa era su única intención. Y lo curioso es que, aunque no lo buscaba, encontró algo muy profundo ahí. Ahí está la paradoja que resalta el texto. Justamente porque no buscaba nada para sí, la experiencia misma de servir por amor se volvió una fuente inesperada de alegría y de paz interior para él. Claro. El valor del servicio, desde esta mirada, no está en si se ve mucho o si te aplauden. Está en la pureza de la intención del corazón. Buscar el bien del otro por el otro mismo, sin cálculos egoístas. Suena exigente. Requiere bastante desprendimiento. Muchísimo desprendimiento y humildad. El texto nos recuerda que Francisco se acercó a los leprosos sintiendo todavía esa repulsión del principio. No esperó a ser perfecto o a no sentir nada negativo. Sirvió, a pesar de eso, por amor a Cristo que se identificaba con ellos. Entiendo. Y de nuevo, el documento lo baja a lo práctico para los jóvenes. Ayudar a un compañero discretamente, sin esperar que se note o te lo agradezcan. Dedicar tiempo a acompañar a gente que la sociedad deja de lado. Ofrecer tus recursos, tus talentos, sin pensar, ¿y yo qué gano con esto? Y parece que este tipo de servicio no solo ayuda al otro, sino que también transforma a quien lo hace. Es un camino de crecimiento personal. Sí, así lo presenta el texto. Al actuar así, movido por ese amor desinteresado, Francisco sintió esa alegría profunda, esa dulzura de la que hablaba. Ajá. Nos enseña que la felicidad auténtica, esa perfecta alegría de la que seguro hablaremos, no viene tanto de que te aprueben o del éxito que se ve, viene más bien de la coherencia interna, del amor puesto en la acción concreta. Tiene sentido. Cada pequeño gesto hecho con esta sinceridad de corazón, aunque parezca una pavada, va cultivando en nosotros virtudes como la humildad, la paciencia, la generosidad. Te cambia el foco, del yo y mis necesidades, mis miedos o mis ganas de que me reconozcan, al otro y a la relación con Dios que inspira esa entrega. Y claro, esto conecta directo con la idea de humildad y menoridad, que son tan centrales en Francisco.
El texto hace esa conexión explícita, ¿no? Sí, muy directamente. El servicio a los leprosos se ve como una muestra clara de su opción por la menoridad. Francisco elegía a propósito los últimos lugares, las tareas más humildes, las que nadie quería hacer. No buscaba prestigio, ni poder, ni reconocimiento social, ni siquiera dentro de la iglesia. ¿Y qué significa ser hermano menor en la práctica, según esta lectura de la Jufra? Significa justamente eso: amar sin poner condiciones, sin barreras. Y servir sin buscar ser protagonista, sin ocupar los primeros puestos. Implica elegir activamente lo pequeño, lo sencillo. Actuar con discreción. Eso, actuar con discreción, sin necesitar hacer publicidad de las buenas acciones. Y sobre todo, una renuncia consciente al ego, a la vanidad, a esa necesidad de sobresalir. Poner el bien común, el servicio al hermano, por encima del prestigio personal o de buscar estatus. ¿Y cómo se aterriza eso en la vida de un joven franciscano hoy, según el documento? Bueno, buscando activamente chances para servir en lo escondido, en lo de todos los días. Colaborar en tareas que otros esquivan porque las ven poco importantes o poco gratificantes. Acompañar a otros sin esperar agradecimiento ni reconocimiento público. Y, muy importante, evitar a conciencia actitudes de superioridad, de comparación o de competencia dentro del propio grupo, de la fraternidad. Se trata de construir relaciones basadas en que todos somos fundamentalmente iguales, hermanos. Pareciera entonces que la humildad no es solo una virtud personal, sino la condición necesaria para que pueda existir esa fraternidad auténtica de la que hablábamos antes. Exactamente. Desde esta perspectiva franciscana, la humildad es como la tierra fértil donde puede crecer la fraternidad. Rompe las barreras que levanta el orgullo, el egoísmo, la comparación constante. Abre el corazón. Abre el corazón y permite crear una comunidad de verdad inclusiva donde cada persona es valorada por ser quien es, como hermano o hermana, sin importar sus talentos, su posición o si es útil o no. Claro. Y esto nos lleva a preguntarnos quizá, ¿cómo esa búsqueda de estatus o reconocimiento, que a veces es muy sutil, ¿no?, puede estar frenando en nuestros propios ambientes una conexión más genuina y un servicio más desinteresado? Es una buena pregunta. Y todo este camino de conversión, fraternidad, servicio desinteresado, humildad, desemboca, según el texto, en algo llamado la perfecta alegría. Suena un poco idílico. ¿Qué es exactamente? No, no es una alegría superficial, como la simple falta de problemas. Es algo mucho más hondo. Según la experiencia de Francisco, tal como la interpreta este material, esa alegría auténtica, la que dura, surge precisamente de amar y servir con coherencia, con desinterés, sin importar la respuesta que recibas. Ah, sin importar la respuesta. Exacto. Es casi como un termómetro de si el amor es de verdad. Si la alegría sigue ahí, incluso cuando te encuentras con la ingratitud, la dificultad o el rechazo. Entonces, ese amor es genuino, no depende de la recompensa de afuera. O sea, no depende de que las cosas te salgan bien o de que te traten bien. Justamente, su raíz está en la coherencia interna. Sentir, pensar, decir y hacer, todo alineado en el amor. Nace de la entrega sincera que no anda calculando beneficios. Se experimenta, dice el texto, al actuar sin esperar recompensa, sintiéndote unido a Cristo y a los hermanos, con la conciencia profunda de estar haciendo la voluntad de Dios en lo concreto, en el día a día. ¿Y cómo se ve esa alegría en lo cotidiano? Porque no puede ser estar siempre con una sonrisa falsa. No, claro que no. Se demuestra más bien en la constancia, en la paciencia para enfrentar las dificultades y los roces inevitables de la convivencia, pero con buen ánimo, con esperanza, con humildad. Para la Jufra, el texto sugiere vivirla participando con entusiasmo y compromiso en los encuentros y actividades del grupo. Ajá. Ayudando con paciencia incluso a esos compañeros que te resultan más difíciles. Colaborando en las tareas comunes por el bien de todos, no para lucirte. Y practicando activamente la misericordia, el perdón, en todas las interacciones. Entonces, ¿la alegría se convierte en una medida de la autenticidad del amor fraterno? Así lo presenta esta visión, sí. Cuando la entrega es sincera, desinteresada, cuando se sirve por amor. Surge una paz y una felicidad interior que no dependen de que te aprueben o te reconozcan. Es un testimonio vivo de que el amor de Dios está actuando en el corazón. Es un reflejo de la gracia divina en acción. Bien, hemos recorrido bastante siguiendo este material de la Jufra.
Si tuviéramos que resumir un poco el viaje que hicimos a través de la experiencia de Francisco con los leprosos, ¿cuál dirías que es la esencia? Creo que la esencia es la transformación radical. Partimos de un hombre que siente repulsión y miedo, una reacción superhumana. Pero a través de un acto de obediencia a un impulso interior, un acto de misericordia hecho casi a contrapelo, descubre un camino totalmente nuevo. Sí. Descubre que el servicio desinteresado, vivido desde la humildad, desde el último lugar, no solo es posible, sino que es la fuente de una alegría profunda, auténtica. Y es el fundamento de una fraternidad que quiere ser universal. Y el mensaje central que este documento parece querer transmitir es que este episodio no fue solo una anécdota, no, sino un momento fundacional para Francisco. Definitivamente, lo presenta como un punto de quiebre que marcó toda su espiritualidad y la de sus seguidores. Demuestra de forma muy gráfica que el amor verdadero se mide más por la capacidad de darse, por la entrega, que por la respuesta que recibes. Claro. Y que cada acto de servicio, por chiquito o invisible que parezca, si se hace con esta actitud de amor desinteresado y humildad, es una oportunidad real para crecer por dentro, para ser más auténticos y para experimentar esa perfecta alegría que no depende de las circunstancias de afuera. Queda una última reflexión flotando, me parece. El texto habla de identificar a los leprosos de hoy, a los marginados en nuestro entorno. Pero quizás además de mirar para afuera, ¿podríamos mirar un poco para adentro? ¿A qué te refieres? ¿Cómo se manifiesta hoy en nosotros esa lucha inicial de Francisco? Esa repulsión, ese miedo, esa incomodidad ante ciertas personas o situaciones, quizá de formas mucho más sutiles, ¿no? Socialmente aceptables que ni siquiera reconocemos. Interesante. ¿Qué barreras internas, qué prejuicios o miedos necesitamos identificar y empezar a desmontar para poder conectar y servir de una manera verdaderamente fraterna y desinteresada en nuestro propio contexto? Es una pregunta que nos podemos llevar para seguir pensando, ¿no?